La actualidad que marca tendencia y que nos hace protagonistas de la noticia, con un panel de invitados que diariamente nos hablarán sobre temas de interés que abarcan titulares. Descubriendo Londres, con Juan Carlos Bejarano. Vamos a tener un invitado desde la linda Medellín. Se trata del profesor Rodrigo Mazo Sea. Él es doctor en psicología de la Universidad Católica de Argentina. Además es director de la Facultad de Psicología de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, con 30 años de experiencia clínica y pedagógica también. Así que, de verdad, profesor Rodrigo Mazo, qué orgullo tenerlo. Gracias, buenas tardes para usted, buenas noches aquí. Gracias por aceptar esta invitación a ayudarnos a hablar de cómo ser responsables de nuestras emociones en pandemia. ¿Cómo está, profesor? Bienvenido. Hola, Juan Carlos. Qué alegría saludarte y saludar a todas las personas que te siguen. Sé la popularidad que tienes por allá en Europa y en otras partes. Y me encanta porque es una forma de llegar con un mensaje desde estas tierras a personas que están, pero que seguramente acompañaremos de la mejor manera. Bueno, profesor, usted, me imagino que esta debe ser académicamente y profesionalmente el año, porque empecemos que la pandemia empezó hace un año, el año de mayores desafíos, el año en que muchos de nosotros hemos mostrado vulnerabilidades que ni siquiera sabíamos que teníamos. Total, es que, mire, estamos ante la lección de vida más grande que la naturaleza nos ha dado. A nosotros como generación nos tocó vivir en pandemia. Bueno, vivimos muchas cosas, pero nos tocó vivir en pandemia y esto definitivamente cambió el orden de tantas cosas, inclusive para nosotros. Por ejemplo, yo te cuento, yo siempre atendí consulta de manera presencial y pensaba que la consulta virtual no era tan efectiva porque faltaba ese contacto directo con las personas. Hoy, que estoy atendiendo de manera virtual y que estoy pudiendo trabajar con personas de distintas partes del mundo, siento que esta mediación tecnológica nos ha servido. Entonces, esta pandemia nos ha traído muchas dificultades, muchas situaciones que nos han generado perturbaciones y demás, pero también ha sido motivo de aprendizaje en tantas cosas. Claro que sí, profesor. Y bueno, y esto tiene que ver con que por primera vez, digamos, la pandemia ha democratizado el miedo y el dolor, por así decirlo, porque antes uno veía desde la televisión, incluso en Colombia, masacres de guerrilla o de paramilitares, y mientras almorzábamos en el noticiero, ¿no? Esto era normal en Colombia, o veíamos la guerra de Irak o de Afganistán, todo lejano, o cómo en África había pandemias por el MERS o en el Oriente Medio por el SARS, pero todo era lejano. Y esto por primera vez tocó a todos, ricos, pobres, democratizó el miedo, por así decirlo, que no sé si sea, por supuesto, algo bueno, pero aquí el miedo le entró a todo el mundo, los nervios de punta, incluso a las personas más poderosas. Claro, y nos obligó a todos, a partir del dolor, a partir del miedo, a partir del estrés que ha generado todo esto, a volcarnos sobre nosotros y sobre los otros para de alguna manera empezar a buscar salidas a esto. Hay un mensaje que quiero empezar a mencionar acá, ya que estamos hablando de las emociones, y es sentirse mal no es necesariamente estar mal. Estar mal es no saber qué hacer con el malestar, porque todos nos hemos visto en esta situación incómodos, frustrados, con ansiedad, con miedo, con ira, con desespero, con estrés, porque obvio, ha pasado algo que nos ha movido a todos. Cualquier cambio, sobre todo este cambio tan demandante que ha resultado, como dices, para todas las esferas sociales y culturales, pues tiene que generar una especie de remesón emocional en todas las personas y en todas las culturas. Lo que tenemos que definir es qué vamos a empezar a hacer con esto y cómo hemos aprendido también a construir a partir de esto que estamos viviendo. Claro. Profesor, bueno, entonces háblenos un poquito del tema ya desde el punto de vista de la psicología, de cómo gestionar nuestras emociones, porque gestionar nuestras emociones
pero también teniendo en cuenta que estamos quizás en familia, al lado de otras personas que también están teniendo serias dificultades, pero me imagino que para poder uno ayudar a otras personas, ¿no? Tiene que estar uno bien, ¿no? Hay un gurú, Anthony Robbins, que hace poco estaba escuchando una conferencia y él decía, es como cuando el avión se va a caer, ¿no? Siempre la instrucción es póngase la mascarilla de oxígeno usted primero, como padre, antes de ayudar a sus hijos. Porque lógicamente si usted no está respirando bien, no puede ayudar a los otros. Entonces, me imagino que esto de gestionar las emociones tiene también que ver y tiene que empezar con nosotros mismos. Gestionar las emociones. Gestionar las emociones o convertirse en gestor de la propia emoción. De alguna manera es necesario hacer un reconocimiento de las emociones como parte fundamental de la vida humana. Las emociones inclusive son reacciones ante las demandas del entorno que nos permiten de alguna manera afrontar esas situaciones e inclusive se podría afirmar que gracias a las emociones sobrevive la especie humana. ¿Y por qué? Porque hay unas emociones que son como, digámoslo así, un kit de supervivencia en el desarrollo de cada uno de nosotros que nos permiten reaccionar ante las situaciones que a diario tenemos frente. Y lo explico de una manera muy concreta y es, las emociones, a partir de las demandas que percibimos en cada situación, vamos a tener reacciones que son de su propia naturaleza. Por ejemplo, si percibimos una situación como una pérdida, tenemos que sentirnos tristes. Si hay una situación que percibimos como amenazante, nos va a dar miedo. Si percibimos una situación como un obstáculo, sentimos ira. Si sentimos algo como aversivo, como que nos genera cierto asco, vamos a desarrollar repugnancia. Pero también, si sentimos algo gratificante, vamos a sentir alegría. Y si sentimos atracción hacia algo o hacia alguien como una intención de cercanía, vamos a desarrollar amor o filia. Esas emociones, bueno, además de la sorpresa, que es una emoción muy corta, que simplemente es una situación como de alerta, entonces reaccionamos con sorpresa para evaluar bien la situación y poder tener otra emoción puesta ahí. Hay una cosa de la que parte esto y es que las emociones tienen una función adaptativa básica y desde la misma etimología del término, es decir, de donde viene el término, que es una raíz latina, viene de movere. Y movere significa moverse hacia. ¿Y a qué nos mueven las emociones? A los comportamientos. Claro, imagínate esta situación. Si tú estás en un campo y aparece un toro furioso o un animal furioso, un felino, cualquier animal así, no te puede dar tristeza, porque la tristeza te baja el tono, porque la tristeza nos pone en una condición reflexiva que nos moviliza a superar una situación de pérdida. Te tiene que dar miedo, porque el miedo te va a llevar a una reacción de escape, de huida o de lucha inclusive, pero es primero el escape y la huida, y es la respuesta que se espera ante la demanda que está puesta ahí. Entonces, las emociones son respuestas naturales ante las demandas de las situaciones. Pero, ¿qué ocurre? Que aquí es donde vienen los problemas emocionales. Las que acabo de mencionar son lo que denominamos las emociones primarias o básicas, que son naturales, nos hacen falta, no son aprendidas, son propias de nuestro desarrollo, pero nosotros aprendemos por condicionantes sociales, personales, culturales, a desarrollar otras emociones que ahí sí vienen las dificultades. Por ejemplo, si en vez de miedo generas una respuesta de ansiedad, ya esa respuesta sí tiene condicionantes mayores y esa respuesta ya te va a perturbar, a obstaculizar, a afectar esa posibilidad de respuesta. Si en vez de tristeza sientes depresión, pues obviamente vas a caer en un estado que no te va a permitir responder de manera adecuada a las demandas de las situaciones. Entonces, mira que si aprendemos a reconocer las emociones como algo natural, podemos pensar que hay un momento en que las podemos aprender a manejar y que obviamente si se supera ese umbral de respuesta emocional, pues vamos a tener que buscar otras estrategias o ayuda inclusive para poder aprender a manejarlas.
Con eso que estamos diciendo, que dentro de nosotros está gran parte del control de las respuestas emocionales que tenemos. Profesor Mazo, bueno, estamos, para los que apenas llegan, estamos hablando con el psicólogo, con el doctor Rodrigo Mazo, de cómo gestionar las emociones. ¿Cómo uno puede comenzar a gestionar estas emociones cuando hay una situación generalizada de ansiedad y de preocupación, de incertidumbre, porque no sabemos exactamente qué es lo que va a pasar en los próximos meses, si las cosas van a empeorar, que no sé si voy a tener trabajo, si voy a poder pagar la renta, si voy a poder pagar mi hipoteca? Tenemos un futuro demasiado incierto. Entonces, ante eso que no tenemos ni siquiera control, ¿cómo podemos comenzar a gestionarnos, a tranquilizar esas emociones para poder ver mejor? Hay un asunto, y lo están mencionando en un término que es muy importante. Cuando nosotros, en una situación cualquiera, logramos percibir una carga valorativa sobre la situación, como mencionaba ahorita, es decir, si es una amenaza, si es un obstáculo, si es una pérdida o si es un riesgo, lo que sea, la respuesta emocional aflora. Cuando es incertidumbre, la incertidumbre es una dificultad para predecir lo que va a suceder. Y en esa dificultad para predecir lo que va a suceder, pues obviamente el organismo se pone en una situación que no encontramos como una claridad emocional de cómo responder. Y empezamos generalmente y de manera cognitiva a plantearnos anticipaciones que asumimos como ciertas frente a eso que no sabemos qué va a pasar. Y si esas anticipaciones son, por ejemplo, negativas o catastróficas, pues evidentemente vamos a tener una carga emocional también negativa que nos va a llevar a bloquearnos y a dificultar esas posibilidades de superación de esas situaciones. Tampoco podemos caer en el otro lado, de asumir entonces que no pasa nada, que todo está bien, que todo va a fluir necesariamente como esperamos, porque las cosas no fluyen en la vida como uno necesariamente espera. A veces las cosas no salen como esperamos, pero si nosotros tenemos una especie de optimismo racional, es decir, optimismo que tenga unas bases de lo que realmente puede pasar, pero también estamos preparados a que si las cosas no salen como esperamos, eso nos debe mover a buscar otras opciones de respuesta. Vamos a asumir de manera más adaptativa cualquier situación que se nos ocurra. Porque lo peor que podemos hacer en ese momento es empezar. Como escuchaba uno, bueno, estamos en un momento muy distinto porque ya con las vacunas, ya estamos viendo la luz al final del túnel, como se dice, en el buen sentido de la palabra. Estamos esperanzados en que las vacunas mengüen esa velocidad de contagio que tenemos y todo el asunto. Pero uno escuchaba a la gente con unas visiones catastróficas de vida que evidentemente lleva a muchas personas a una perturbación emocional tal que te aseguro que durante este año las consultas en psicología y en psiquiatría se han multiplicado por esa percepción negativa que las personas tienen sobre el futuro. Profesor, me hacen dos preguntas aquí por el interno. Uno, o la primera, interesante, que es algo que está sucediendo y es el famoso síndrome de la cueva. Es decir, por ejemplo, aquí en Reino Unido hemos tenido 3 confinamientos bastante estrictos, la verdad sea dicha, y gran parte de la población ha estado en su casa, trabajando desde su casa o recibiendo salarios sin trabajar, los afortunados, otros no. Entonces muchos dicen, ¿sabe qué? Yo ya no quiero regresar al trabajo, estoy tan chévere aquí en mi casa, no quiero ni siquiera salir al supermercado, lo pido todo por Amazon, lo pido por Deliveroo, todo me lo traen aquí a la casa y no quieren salir. Y entonces tienen ese sentimiento de culpa de no querer volver ni siquiera a socializar, de estar en su casa con su familia y ese mundo ya es suficiente. Respóndame sobre eso porque luego le tengo otra pregunta, pero el síndrome de la cueva se está experimentando, me imagino, sobre todo pues la gente que ha podido seguir cobrando su salario o parte de su salario, ¿no? Mira, el síndrome de la cueva o síndrome de la cabaña es lo mismo. Bueno, exacto. Se origina en la idea de personas que han tenido que estar confinadas
Y el concepto sale precisamente de situaciones naturales que impedían que la gente saliera de sus cuevas o sus cabañas y terminan acostumbrándose tanto a este ambiente que luego temen o no quieren salir de allí porque empezaron a encontrar seguridad y confort. Y acabo de utilizar el término y es, el hombre es un animal de costumbres. Cuando aparecen los primeros confinamientos, todos nos lamentamos de ello porque sentíamos que cambiaban nuestras condiciones de vida. Por una razón muy simple, nos movieron de nuestra zona de confort. Y al movernos de la zona de confort, es decir, de la zona habitual en la que estábamos acostumbrados a responder a nuestras demandas cotidianas, entonces nos sentimos amenazados. Pero ahora, cuando muchas personas han encontrado en su hogar, en su vivienda, y han adecuado inclusive los espacios para poder continuar respondiendo a su cotidianidad, entonces ya muchas personas dicen, no me quiero mover de casa. Entonces vamos a tener resistencia hacia ello, pero con seguridad que cuando vuelva la presencialidad en muchas esferas de lo laboral, de lo académico y demás, también tendremos que readaptarnos. Lo que sí es claro es que a una normalidad igual a la que teníamos antes de la pandemia no vamos a regresar, porque si nosotros no nos dejamos atravesar y no hemos aprendido nada en este año que llevamos en confinamiento en la mayoría de países, no entendimos la lección que la naturaleza nos está dando. Claro que sí. Profesor, la otra pregunta que me hace una madre aquí de un adulto joven es, ¿y qué hago con mis hijos? Parece que me está hablando en plural aquí, que creen que esto de la pandemia es puro cuento del gobierno, de los medios de comunicación y no creen y entonces salen a la calle como si nada, asisten a fiestas ilegales. ¿Qué podemos hacer con ese tipo de personas que no creen lo que está sucediendo? Mira, es una tendencia que se presentó y se presenta todavía en muchas partes del mundo, porque cuando se empezaron a tomar las medidas que eran tan drásticas de confinamiento, se empezaron a hacer especulaciones de cuáles eran las razones políticas y económicas que había detrás de esto. Entonces, muchas personas asumieron que no era cierto el asunto del virus y de la pandemia, sino que era una estrategia de los estados y de algunas naciones para poder hacer manipulaciones que tenían no sé qué intereses. Lamentablemente, cuando empiezan a bajar esos niveles de rigurosidad en las medidas estatales, muchas personas empiezan a darse la libertad y a decir que si están dando esas posibilidades de salir y de estar en espacios, es porque ya pasó esa conspiración en la que ellos creían. No hemos entendido que esto es un asunto no de naciones, sino un asunto al cual nos enfrentamos como especie, como humanidad, más que como Estado, más que como cultura, más que como estratos sociales o niveles sociales. Es una situación real que nos ha afectado como seres humanos. Y si no entendemos que cuando nos ponemos en riesgo, no estamos solamente arriesgando nuestra integridad, sino la de las personas cercanas con las que convivimos y sobre todo si estamos con mayores, entonces esa actitud nos va a llevar a una catástrofe mayor en este asunto de la pandemia. A mí me parece que tendríamos que tener otras estrategias distintas en los medios de comunicación, en todas las instituciones que podamos trabajar en factores psicoeducativos y sociales para hacer entender que esto no es un asunto, como dije ahorita, ni de Estado, ni de cultura, ni de niveles económicos, sino que es un estado de humanidad que requiere el compromiso de los 7.200 millones de personas que habitamos este planeta. Profesor, ¿qué podemos hablar? Uno del sentimiento de culpa de algunas personas que como no han sufrido digamos, mucho por la pandemia, están en su casa, les ha ido mejor, les han pagado el salario sin tener que trabajar, pero por un lado se sienten culpables de estar viviendo esa situación tan positiva mientras hay personas que la están
pasando tan mal. Entonces hay un sentimiento ahí de culpabilidad. ¿Cómo se puede gestionar eso y no sentirse uno mal porque le ha ido bien? La gestión emocional es ser capaces de reconocer las emociones y transformarnos a partir de ese reconocimiento. Claro, lo estás diciendo muy bien. Hay personas, las condiciones en que cada persona, cada pueblo, cada cultura ha tenido que enfrentar esta situación son muy diversas. Y por eso encontramos, por ejemplo, a nivel de vecindad, que yo he tenido unas condiciones que me han permitido afrontar esta pandemia sin mayores conflictos económicos, por ejemplo, y mucha gente antes le ha ido mejor. Y mi vecino está muy mal porque tenía un negocio de venta de no sé qué y se fue a la quiebra. Entonces es posible que tenga una sensación de culpa de decir, la vida es injusta, ¿por qué me trata a mí tan bien y al otro tan mal? Pero nosotros tenemos que lograr una transformación de pasar de la culpa a la solidaridad, a conductas prosociales, donde si yo reconozco que he sido bendecido, digámoslo así, y he podido afrontar en mis condiciones mejor esta situación, entonces seguramente eso me debe llevar a hablar con el otro, a reconocer sus condiciones y a mirar cómo desde las mías, que son privilegiadas, puedo aportar en algo para que él también salga adelante. Y mira que es una transformación de la culpa en una actitud de solidaridad. Y ahí estaríamos obviamente aportándole al otro para que también pueda sortear esta situación difícil. Claro, profesor Rodrigo Mazo, estamos hablando con el psicólogo y doctor, por supuesto, en psicología, Rodrigo Mazo, 30 años de experiencia en este campo tan importante que pues, se ha puesto muy relevante, sobre todo en este año de pandemia. Me pregunto, usted, por ejemplo, cuando habla con un paciente, por así decirlo, le está hablando de gestionar los sentimientos, pues uno para poder gestionar algo tiene que entenderlo, tiene que entender cuáles son esos sentimientos, tiene que evaluarse. Entonces, ¿qué sugerencia le da usted a esa persona para evaluar sus sentimientos, sus emociones? Mira, de las primeras cosas que uno tiene que hacer es reconocer sus propias emociones y tanto las situaciones que las derivan y las acciones derivadas de ellas. Me explico. Una persona, por ejemplo, que tenga una cierta irascibilidad, quiere decir que tienda a reaccionar con ira ante diversas situaciones, pero no lo reconoce. Mientras no lo reconozca, no va a pasar nada en ella. Mientras no lo reconozca, no va a hacer nada con esa situación. Entonces, por ejemplo, los pacientes, no más hablaba yo estos días con una paciente que tenía esta actitud y se dio cuenta que ella tenía unas respuestas que eran agresivas, pero que ella no reconocía y fueron sus compañeros de trabajo los que empezaron a hablar con ella, a hacerle señalamientos de por qué reaccionaba de manera tan airada cuando los demás le decían algo. Y cuando empezamos a hablar, yo empiezo a buscar con ella cuál era su estado emocional y evidentemente ella empezó a reconocer que habían cosas que le molestaban, que ella no creía que los demás la percibían como agresiva, pero que evidentemente sí lo era. Entonces, cuando ella empieza a reconocerlo, es el primer paso para poder empezar a mirar qué se va a hacer con ello. Entonces, la invitación, ¿cuál es con cada una de las personas que nos acompañan en ese momento? Es, cada uno empiece a mirar. Primero, ¿qué situaciones son las que le generan algunas emociones negativas? Y a partir de ese reconocimiento también empezar a mirar esas emociones negativas a qué le llevan y a qué tipo de reacciones y conducta le llevan. Porque también te va a mencionar algo, por ejemplo, en la ira, acaba de mencionar una persona que tiene respuestas airadas y agresivas que no reconocía y que el primer paso es que le reconozca. Pero ojo, por ejemplo, la ira es una emoción que mucha gente se traga, no la expresa, no dice nada. Y dentro de uno
esas emociones lo van carcomiendo y después se reflejan de dos maneras. O una reacción muy fuerte, que ya es incontenible, u otra en enfermedades físicas, porque el cuerpo empieza a expresar lo que la lengua, el lenguaje no es capaz. Profesor, y eso también puede generar, digamos, estamos viendo un aumento en los casos de violencia intrafamiliar, ¿no? Esto que usted dice de pronto de no gestionar bien estos sentimientos de frustración o de rabia, pueden desembocar en algún momento en que una persona explote, sea hombre o mujer, y termina agrediendo a su esposa, a su esposo. A veces he visto casos incluso de hijos hacia los padres. Mira, en esta época de pandemia, uno de los problemas que más se ha demandado inclusive es el asunto de la violencia intrafamiliar. ¿Y por qué sucedió? Sucede por dos razones básicas. La primera, porque entonces estamos compartiendo al interior del hogar, como se dice popularmente, con las personas 24/7, es decir, 24 horas al día, los 7 días a la semana. Cosa que antes no hacíamos, cosa que antes el marido salía a su trabajo, los hijos salían al estudio, la mujer o se quedaba en casa o se iba a trabajar también y se encontraba uno en la noche. Entonces el nivel de tolerancia parecía ser un poco mayor porque no había como esa convivencia de todo el tiempo. Ahora, como al interior de la familia estamos todo el día juntos y empiezan a superponerse algunas situaciones como el respeto por los espacios de cada uno. Entonces cada uno empieza a definir un espacio donde trabaja, donde estudia, donde no sé qué, pero el otro hace bulla, pero no hay respeto por lo que yo estoy haciendo acá. Entonces las actividades que se desarrollan durante todo el día, o el televisor, o el acceso a los medios tecnológicos, o el hecho de comer todo el día juntos, tantas cosas que no estábamos acostumbrados. Entonces parece haber desencadenado unos niveles de tolerancia más bajos, donde precisamente las familias, como no están acostumbradas a ese tipo de cosas, muchas veces lo que pasó fue que no las trataron a tiempo, no las hablaron a tiempo, no se manifestaron esas incomodidades a tiempo, y cuando ya estas salen a flote o salen a escena, digámoslo así, salen en formas violentas y se convierten en un factor problemático muy difícil de manejar al interior del hogar. ¿Cuál es la invitación en las familias? Que cuando empiecen a aparecer los primeros indicios de que seguramente algo me está molestando, de que seguramente algo no lo estoy compartiendo, que seguramente hay algo que me perturba en esta convivencia que tenemos, se den los espacios para sentarse, hablar tranquilamente, tener espacios armónicos, buscar momentos donde pueda compartir de manera diferente, porque vuelvo y digo, lamentablemente parece que el exceso de compañía nos ha afectado y los niveles de violencia intrafamiliar y de denuncias al respecto han crecido ostensiblemente. Bueno, y los niveles de divorcio también, ¿no? Ya eso es una estadística que los divorcios, por ejemplo, en Chile se dispararon y seguro que, según la Oficina Nacional de Estadística en Reino Unido, donde vivimos, también está sucediendo lo mismo. Pero eso que dice usted, profesor, y esto de tolerancia, entonces, ¿qué dice de las relaciones? O sea, la tolerancia que había antes era simplemente parcial porque partía de la base que solo ibas a estar unas pocas horas con tu esposa, con tus hijos. Lo que pasa es que antes había una más clara delimitación de los espacios de cada uno, de las actividades de cada uno, del territorio de cada uno. Entonces, en ese sentido, pues si yo estaba en mi trabajo, pues estoy en mi trabajo, no estoy en el ámbito de la familia, entonces no estoy compartiendo ese proceso en ese momento. Pero ahora que estamos todo el día en la misma casa, con las mismas personas, entonces empezamos a ver que cuando yo estoy trabajando, no solamente estoy trabajando, eso se llama un conflicto de superposición de roles. Y es, cuando estoy frente al computador, por ejemplo, que estoy trabajando, pero también por ahí están mis hijos y mi señora, y en algún momento
nos chocamos acá porque me interrumpen o cualquier cosa, pero también soy, en la misma casa estoy encontrando las posibilidades de ocio, de divertimento, pero también ahí estoy estableciendo vínculos sociales, estoy comunicándome con amigos, entonces quiero tener ese espacio de privacidad cuando me encuentro con mis amigos, y quiero que no me escuchen, pero los demás vienen y me interrumpen. Entonces mire que hay una superposición de cosas que de alguna manera van haciendo que los niveles de tolerancia bajen y las respuestas agresivas se incrementen. Entonces uno se vuelve menos tolerante y cualquier manifestación que haya en familia la toma como amenazante o es un detonante para esas respuestas agresivas. Profesor, denos consejos. Nos hizo un diagnóstico muy interesante, pero denos consejos para bajar esas tensiones en el hogar que muchos han vivido o que todos hemos vivido en algún momento, unos menos, unos más. ¿Qué consejos le da usted precisamente a sus pacientes? ¿Cómo gestionar esa situación? Porque en todo caso estamos confinados y confinados significa compartir estos espacios grandes o pequeños, normalmente pequeños aquí en Londres. Entonces, ¿cuáles son los consejos que usted le da a sus pacientes para evitar? Mira, aquí había un comentario de Nanda. Nanda dice que toda esta situación de rencor, a veces de frustración, me imagino, le ha despertado una artritis. O sea, empezamos a pasar de problemas emocionales a problemas físicos. Entonces, ¿cómo gestionamos esto y cómo gestionamos los espacios y evitamos esa confrontación con los seres queridos? Bueno, voy a compartir unos tips, unos 10 tips básicos. A partir de eso que estamos hablando de la gestión emocional, de lo que pasa en el hogar, de lo que pasa al interior de nosotros mismos en esta situación de pandemia. Bueno, la primera ya la mencioné ahorita, que es reconocer las emociones. Me parece que lo primero, reconocerte en emoción. Y recuerden la frase que mencioné ahorita. Sentirse mal no es estar mal. Estar mal es no saber qué hacer con el malestar. Y enseguida voy a hablar un poquito de eso. Lo otro es desarrollar estrategias de manejo emocional. Por ejemplo, las emociones, y ahorita mencionamos una cosa parecida, y es aprender a expresar las emociones, aprender a poner afuera las emociones, aprender a compartir las emociones. Es un asunto que tiene que ver con la gestión emocional y hay que aprender también una cosa que se llama la desfocalización de la emoción, porque piensen un momento, cuando tenemos un problema, toda nuestra atención se focaliza en el problema. Entonces toda nuestra vida se convierte en el problema y somos más que el problema. Entonces desfocalizarte te va a permitir desarrollar estrategias para el manejo de esa emoción como tal. En la familia, en la casa, empezar a organizar espacios físicos y temporales. Lo sabemos. Hay muchas personas que viven en situaciones de hacinamiento porque en un espacio muy pequeño tienen que estar todos. Pero aún así, ¿cómo vas a hacer para lograr que un rincón sea destinado para una cosa y otro sea destinado para otra? ¿Cómo hacer para que si yo estoy en una reunión y tú en otra, busquemos estrategias de no afectarnos? Entonces vas a usar tus audífonos, entonces vas a buscar la forma de que tú no intentes no interferirme, pero buscar en el hogar esos espacios, inclusive también empezar a encontrar espacio en el hogar para la actividad física, que el espacio es pequeño, pues no importa, busca tutoriales en la tele y ahí vas a encontrar formas de hacer actividad física, actividades como autorreflexión, yoga, respiración, ejercicios que te permitan como ese confort, ya, que necesitas en ese momento. Reconocer tus propias debilidades y fortalezas, o sea, reconocerte como un sujeto en potencialidad y en limitación. Todos tenemos un potencial mayor del que reconocemos en nosotros mismos, pero muchas veces no lo miramos y a veces nos reconocemos más en limitación que en potencialidad. Yo los voy a invitar a que lean una columna en la página El Arte de Saber Vivir que se llama Feliz con todo y a pesar de todo. Ahí tengo algunos escritos sobre estos asuntos y la semana entrante
voy a escribir sobre la felicidad de creer en ti. Y la primera frase que utilizo ahí en ese escrito dice: creer que puedo lograr algo no me garantiza el éxito, pero no creer en mí me lleva indefectiblemente al fracaso. Entonces tenemos que tener más confianza en nosotros, que es el primer paso para lograr aquello que anhelamos. Mantener una actitud de aprendizaje auténtico. Mire, toda situación, por difícil que sea, nos deja algo. Toda situación, por compleja, nos enseña algo. Y si tú, con todo esto que hemos vivido en este año, de esta situación para la humanidad tan impactante, no has aprendido nada que está pasando contigo, si no te has transformado en algo que está pasando contigo, entonces mantener esa actitud de aprendizaje, poner límites a los compromisos que se adquieren. Es que muchas veces, como estamos en la casa, pensamos que el tiempo nos va a rendir más, pensamos que somos capaces, ya ni manejamos horarios. Anteriormente íbamos a la oficina a las 8 de la mañana y a las 6 de la tarde o 5 estábamos saliendo para la casa. Hoy en día, a las 7 de la mañana estamos conectados y estamos respondiendo el último mensaje a las 11 de la noche, porque no estamos poniendo límite a aquello que podemos asumir, y eso está atentando contra nuestra salud mental. Evitar vean ese término, procrastinación. La procrastinación es la tendencia a aplazarlo todo, a dejar para mañana lo que podía hacer hoy. Intenta cumplir con aquellas cosas que debes cumplir en el menor tiempo posible o en el tiempo indicado para ello. Porque o si no, ocurre lo que decía yo ahorita. Vemos a la gente los fines de semana respondiendo a cosas que pudieron haber respondido el lunes, el martes o cualquier otro día. Entonces, no procrastinar, porque la procrastinación implica una acumulación de tareas que necesariamente te va a generar estrés y ansiedad. Mantener una rutina, como mencionaba ahorita, de ocio. El ocio, mire, uno puede hacer ocio, por ejemplo, ¿qué tal si antes de dormirte desconectas todo lo electrónico, apagas todas las luces y te sientas 10 minuticos simplemente a encontrarte contigo antes de acostarte? Porque si te acuestas a los 2 minutos estás dormido. 10 minuticos, piensa en ti, mira cómo estás, reconócete, y eso te va a permitir seguramente dormir mejor y sobre todo asumir el día siguiente con más energía. Buscar redes de apoyo. Las redes de apoyo son la familia, los amigos, los compañeros. No te tragues las cosas para ti. Si tienes alguna necesidad, algo que hablar, en esta época la soledad se ha convertido en un factor muy impactante. Yo les voy a contar esto. Es posible que en Londres sea igual. Pero yo recuerdo que en las veces que he ido a Nueva York, en Estados Unidos, me ha sorprendido mucho de la población latina, verlos después del trabajo sentarse en un parque, a rumiar en pensamientos, porque no tienen mucho más que hacer, porque no tienen más con quién compartir, porque solitos se tienen que tragar todas esas angustias que presentan. Entonces, buscar esa red de apoyo, obviamente, puede ser muy importante. Confiar más. Ahora, la suerte es que los medios electrónicos nos han permitido acercarnos a los que están lejos. Aunque lo malo también es que nos han alejado de los que están cerca, porque vamos en familia a un restaurante y todos son con su celular, cada uno en un mundo distinto. Pero bueno, por lo menos nos ha acercado a los que están lejos. Y el último tip de los 10 que les dije es: en caso de que lo consideres necesario, busca ayuda profesional. En ocasiones, cuando hablamos de la gestión emocional y de que cada uno se haga responsable de sí, no quiere decir, porque no es el mensaje que quiero dar, que entonces todo mundo se ponga en el deber de salir adelante solo. Hay veces en que sentimos que las cosas se salen de nuestro control. Hay veces en que sentimos que hay asuntos que no podemos manejar nosotros solos y necesitamos de alguien que nos ayude, de alguien que nos ilustre. Voy a decir una frase
de una autora que se llama Ángela Botero, que me gusta mucho, que dice: en ocasiones, cuando quieras mirarte dentro, es conveniente recurrir a otros ojos. Y qué mejor que los ojos de alguien que se haya entrenado y se haya preparado para ayudarte precisamente a encontrarte contigo, porque lo que hacemos los terapeutas no es darle solución a los problemas de la gente, que mucha gente cree eso. Lo que hacemos los terapeutas es hacerte señalamientos para que tú te encuentres contigo y seas tú quien defina cuál es el rumbo que le vas a dar a tu vida. Entonces es muy importante que lo contemplemos de esa manera. Pero miren que ese acto de responsabilización de sí es muy importante. Y hay un término que podría ser opuesto a esto, que en psicología lo denominamos la irresponsabilidad emocional. Y la irresponsabilidad emocional es las personas, que son muchas, que asumen que su estado emocional, su estado de ánimo, depende más de las otras personas y de las situaciones que afrontan que de ellos mismos. Y la idea que estamos diciendo acá es cómo yo logro hacerme responsable de mí, cómo puedo lograr orientar mi vida hacia esas metas fundamentales que voy definiendo, y eso me hace protagonista de mi propio yo. Y creo que ese es un mensaje contundente. Excelente, profesor. Mira, aquí Pablo Soria dice: de lo mejor que has presentado, Juan Carlos, excelente profesional, muchas gracias. Así que ahí lo alaban. Hemos invitado a muchas personas, todos aportan, nos han ayudado a aportar. Y yo le agradezco mucho, profesor, perdone haber abusado de su tiempo. Yo le dije media hora, llevamos 43 minutos. Pero el aporte que usted nos está haciendo es muy, muy importante. Espero que más adelante tengamos la oportunidad de hablar. Hay otros temas que yo me pregunto, por ejemplo, cómo va a ser el post, ¿no? El post-confinamiento, qué tipo de traumas nos pueden quedar. Yo pienso en ustedes, los terapeutas, los médicos que han visto tanto dolor en tan poco tiempo. Quizás usted ha visto en un año todo el dolor que usted había visto en 30 años de profesión, seguro. Total. Y cómo vamos a solucionar todas estas situaciones. Maravilloso, de verdad, lo que nos ha dado. Lo anotamos y lo seguiremos molestando de vez en cuando. Quien quiera hablar con usted ya a nivel personal, profesor Mazo, ¿cómo lo pueden contactar a nivel personal? Si ¿Tiene usted consultas en línea, por ejemplo, virtuales? Bueno, son dos cosas. La primera, los invito, por ejemplo, por Instagram. Es fácil establecer contacto, y en Instagram me gusta mucho poner tips y frases que le lleguen a las personas. El Instagram es Rod Mazo. Ahí está el Instagram, entonces es muy fácil y ahí me encanta. Intento todos los días, cada 2 días, poner algún tip de lo que estamos hablando. Y también por la página de Prónesis, El Arte de Saber Vivir. Ahí en esa página se ofrecen servicios de acompañamiento profesional, y ahí está las consultas online, se hacen por medio de esta página, y somos varios profesionales los que estamos ahí, pero yo estoy ahí. Yo le he pedido que nos escriba, profesor, en los comentarios de este video, nos escriba sus redes sociales y las páginas que nos está diciendo, porque creo que muchas personas lo van a estar llamando de aquí desde Londres. Primero que todo, su hermana Cristina, a quien agradezco este contacto, que debe sentirse muy, muy orgullosa de tener un hermano de estas condiciones. Entonces, yo voy a poner aquí el comentario. Instagram. Ya lo puse. Sí, no, pero está saliendo, creo que en... Ok. Bueno, te sales en el privado tuyo. Mira. Sí. Bueno, mira como esta forma de concluir todo esto que hemos dicho hasta ahora. Cada persona es gestora de sus propias emociones. Conocerse, organizarse, tener redes de apoyo y buscar asistencia profesional en caso de ser necesario es fundamental para salir adelante en situaciones complejas como la que estamos atravesando. Si cada uno se responsabiliza de sí y se convierte en principal protagonista de su autocuidado,
creará un espacio de seguridad en sí mismo y en su entorno. El cuidado de sí no solo se remite a protegerse del COVID, sino que es un proceso integral en el que la salud mental juega un papel muy importante. Cuídate para ayudar a cuidar a otros. Totalmente de acuerdo y volvemos con lo que estábamos hablando al principio de ponerse la mascarilla de oxígeno antes de que el avión se caiga, como dice Tony Robinson. Profesor, maravilloso, el arte de saber vivir.com para quienes quieran visitar la página. El Instagram es ROD Mazo, con Z, Rod Mazo. Exactamente, Rod Mazo. Me quedo agradecido y en nombre de la comunidad latina en Londres, que no somos pocos, también le agradezco su tiempo, le deseo éxitos allá en la linda Medellín y pues ojalá la próxima vez que hablemos tengamos un poquito de noticias más positivas. Por lo menos aquí las cosas van bien en Reino Unido con el tema de la vacunación y ojalá en Colombia también se acelere ese proceso rápido. Muchas gracias, Juan Carlos, y ten la seguridad que estoy atento y pendiente para cuando nuevamente podamos encontrarnos y acompañar a toda esta gente que te sigue y que espero entonces hayan tenido una posibilidad de haber tenido un mensaje muy concreto, pero sobre todo que los motive a responsabilizarse de ti, de sí mismos y a tener un mayor autocuidado. Excelente. Muchas gracias, profesor. Hasta luego. Bueno, que estés muy bien. La actualidad que marca tendencia y que nos hace protagonistas de la noticia, con un panel de invitados que diariamente nos hablarán sobre temas de interés que abarcan titulares. Descubriendo Londres, con Juan Carlos Bejarano.